Amén, hermano, perdona. Bueno, dice segunda de segunda de Timoteo, ese es Tito, no me acuerdo. Segundo Timoteo debe ser, digamos. Segunda de Timoteo 3:14 al 15. Pero persiste tú en lo que has aprendido y de lo que estás convencido, sabiendo de quiénes has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. No solo esto se muestra en la Biblia y se confirma en la historia de la iglesia, pero se ve en toda la sociedad humana. Nunca se ha visto que personas de edad avanzada sean entrenadas para iniciar algún proyecto nuevo o un movimiento nuevo. No hay escuela que únicamente acepte estudiantes mayores de edad. Tampoco existe algún centro de avanzada, de entrenamiento establecido exclusivamente para personas de edad avanzada. Con respecto a este asunto, tengo que pedir perdón especialmente los hermanos y hermanas de mayor edad. Puede haber un hermano de 70 años que realmente ame al Señor y usted puede querer pasar un tiempo para ayudarlo. Sin embargo, usted va a encontrar que es una cosa muy difícil de hacer. ¿Vas a leer, Dorita? ¿Sí? Donde dice aquí, mira, esto es lo que tocaría decir. Usted le dirá algo en la mañana y él no lo olvidará antes de anochecer. Usted puede explicarle algo en la mañana, pero en la tarde él preguntará, ¿de qué se trata esto? ¿Lo ha olvidado de nuevo? Su corazón está totalmente cargado, pero su mente ya no es muy competente. Ese es un hecho cruel, pero no podemos negarlo. Muy seguido he dicho que para la salvación, para recibir la gracia y para el disfrute de la salvación de Dios, los mayores de edad son absolutamente preciosos. Sin embargo, para la utilidad en las manos del Señor, para el esparcir del reino del Señor, para la propagación de la obra del Señor, la responsabilidad sin duda alguna cae sobre los hombros de los jóvenes. Si el Señor demora su regreso por 5, 10, 15 o 20 años y Él quiere completar algo, la comisión va a ser confiada a los jóvenes. Amén. ¿Termino? Sí, por favor. Vale. Si el Señor demora su regreso por 10, 15 o 20 años y Él quiere completar algo, la comisión va a ser confiada a los jóvenes. Acerca de nosotros que tenemos más de 50 años, todos esperamos estar vivos para ver el regreso del Señor y no tener que pasar por el río Jordán de muerte. Sin embargo, tenemos que admitir que Ahorita voy. Que las condiciones de hoy. Que las condiciones de hoy, como lo verde de la siembra, la desolación de la iglesia y la escasez de vencedores, nos dice que el Señor no va a regresar muy pronto. No es que el Señor no quiera regresar, más bien, Él desesperadamente quiere regresar pronto, pero nuestra condición no se lo permite. Por consiguiente, viendo esta situación, creemos que todavía hay una cantidad de tiempo considerable en el cual el Señor quiere completar algo en la tierra. Amén. Amén. Por supuesto, también debemos creer que el Señor va a regresar mañana. Hace casi 2000 años el Señor dijo, he aquí, regreso pronto. En su estimación, 1000 años son como un día. Con Él no hay el elemento del tiempo.
Por nuestro lado, sin embargo, si el Señor se demora, no creo que un número de nosotros que tengamos más de 50 años estaremos vivos dentro de 30 años. Algunos de los hermanos y las hermanas son más viejos que yo y están en los 60, en los 70, perdón, y otros están en los 60 y otros están en los 70. En cualquier caso, si el Señor demora su regreso, temo que no podremos esperar tanto y todos nos iremos. ¿Hay más que pueda leer el final? ¿Puedo, puedo preguntar entonces quién va a continuar haciendo la obra del Señor? Usted puede ser muy espiritual, también demasiado espiritual, y decir, el Señor será responsable por todos estos asuntos. Por supuesto, esto es cierto, el Señor va a ser responsable. No se puede eh, negar esto, pero es clara una cosa, como quiera que sea, si el Señor toma responsabilidad directa o que Él quiera que usted o yo hagamos algo para Él, el camino está con los jóvenes. De aquí a 20 años, aquellos que van a ser usados por el Señor son aquellos que hoy están en sus 20 o más jóvenes. Amén. Muy bien. Tenemos aquí esta pequeña lectura. Quisiera poder compartirnos algo? Persiste tú en lo que has aprendido, de lo que estás convencido. ¿Alguien recibió algo de esto que leímos? Amén, hermanos y hermanas. ¿Quisiera comentar a alguien algo? ¿Nadie? Pues ora. Pues aquí en la lectura nos señala, bueno, yo no estaba en las reuniones anteriores, ¿verdad? Pero habla acerca de que el Señor le encomienda hoy algunas labores, proyectos o cosas que Él desea hacer, pues a personas jóvenes. Y pues da ahí algún panorama de las personas ya mayores, inclusive ahí puedo incluirme yo también, ¿verdad? Porque él normalmente ha trabajado a lo largo de la historia con personas pues jóvenes, ¿verdad? Ahora nos da mano varios ejemplos, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con nosotros los mayores? Que digamos en la mañana pensamos una cosa, quizá en la tarde ya se nos olvidó ese algo. Entonces, pero la pregunta que yo también me hacía, ¿verdad? Entonces, ¿por qué estamos leyendo esto, verdad? Entonces hay una función específica para nosotros los mayores de, ahí sí que de 40 años, ¿verdad? Porque no es solamente de que no podamos hacer nada y que el Señor ahí se quede, sino que realmente Él ha encomendado una comisión específica para nosotros. Por supuesto, esto se va a ir extendiendo, me imagino, a lo largo de la lectura del libro, pero me gusta porque nos está dando un panorama de cómo nosotros debemos de trabajar con los jóvenes. Y no es necesario salir a buscar muchos jóvenes, sino que debemos de empezar con nuestros hijos, ¿verdad? Nuestros hijos deben de hoy ser aquellas personas que nosotros pastoreemos, y ayer escuchábamos un mensaje muy impresionante, ¿verdad? De la manera correcta de pastorear. Y, por ejemplo, mi corazón fue muy conmovido porque el hermano decía que debíamos de pastorear según Dios y no según el hombre natural. Y creo yo que personalmente yo he querido pastorear en algún momento, pero lo he hecho desde mi hombre natural y no ha surtido ningún efecto, ¿verdad?
Entonces, hoy en día hay una labor específica para nosotros ya grandes, pero también debemos de reconocer que ya no tenemos la fuerza, ya no tenemos el empuje ni la garra que teníamos cuando éramos jóvenes, ¿verdad? Entonces, debemos de pedir la misericordia del Señor para que Él nos alumbre cómo debemos de trabajar por los más jóvenes, cómo debemos formar estas futuras generaciones y debe de darle, el Señor nos debe dar mucha sabiduría para conducirnos porque tal vez nosotros ya no podamos hacer un proyecto, pero los jóvenes nos están viendo, ¿verdad? Y hay algunas funciones específicas que ahora no pueden hacer los jóvenes, sino que lo hacen los hermanos adultos. Y hay una labor específica en cuanto a esto, ¿verdad? Entonces, pues bendigo al Señor, ¿verdad? Porque a través de estos mensajes nos abre un panorama de que tenemos una función en la iglesia, pero ahorita debemos de concentrarnos en los jóvenes, ¿verdad? En los niños, ¿verdad? Que es muy importante. Amén. Amén. Gracias por compartir, hermano. A ver, las hermanas o el hermano Mario, si pudiera compartir, si se siente bien para compartir, si no, pues está bien también. Pero, qué más pudieron ver en esto? En lo que se prepara la hermana Elena de plano, porque le tocará a ella. Miremos pues qué nos viene diciendo el hermano en este escrito. Algo bien interesante. Primero en cuanto al versículo, persiste tú en lo que has aprendido y de lo que estás convencido, sabiendo de quién estás aprendiendo. Diga. Sabiendo de quiénes has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, esto les está siendo hablado a un joven. Entonces el hermano desde el versículo nos va mostrando la carga que tiene de cómo nosotros que estamos llevando la obra del Señor en este momento, porque tampoco hay que descalificarnos tanto, pero sí habla de cómo debemos cuidar a estos para que sigan haciendo la labor. Si Dios va a hacer algo en la tierra de aquí a 5 años, de aquí a 10 años, de aquí a 15 años, esto que va a hacer en ese tiempo, lo va a hacer con los que ahora están en los 20 o aún más jóvenes. Entonces, por eso es esta interesante introducción en este versículo. Luego, nos muestra un poco el asunto de lo que nos pasa a los que somos un poco mayores, y que de veras a mí me pasa. No se me quedan los números de teléfono, a veces voy para un lado y digo, ¿y a dónde voy? ¿No? Entonces hay cosas que de veras ya no las retengo como antes. Eso quiere decir que voy envejeciendo, ¿verdad? Me voy haciendo mayor, pero no es que esté descalificado, de hecho, la obra que Dios está haciendo la hace a través de nosotros, ¿ya? Pero hay un punto en el cual nosotros tenemos que darnos cuenta que hay que preparar a los que van a seguir después de nosotros. Esto le pasó a Moisés. En algún momento, en el transcurso del viaje de Egipto a la tierra prometida, él llamó a Josué y a Caleb y llamó para que vinieran con él a aprender. Pero eso es lo primero que menciona acá, ¿verdad? Entonces, es bien importante este asunto de la conciencia o del énfasis que hace el hermano, porque nosotros recibamos esta visión. A estos muchachos hay que prepararlos. A nosotros, aunque no lo creamos, nos prepararon. ¿Ya? De alguna u otra manera, nosotros fuimos preparados. ¿Quién nos preparó? Pues nuestros papás de alguna manera, los hermanos y las hermanas que nos cuidaron a nosotros cuando fuimos jóvenes, cuando fuimos niños. A veces me recuerdo de la hermana Margarita Dimec, por ejemplo, ¿verdad? A veces me recuerdo del hermano Sergio Figueroa, y de algunos hermanos, el hermano Ricky Acosta, para mencionar algunos nombres, ¿verdad?
que son hermanos, y pues mis papás, ¿verdad? Mi papá y mi mamá, recuerdo algunas lecciones que ellos me dieron. Todas esas cosas que ellos nos dieron es lo que nos hace que en alguna medida hagamos lo que hacemos ahora en el Señor. Esto lo digo para que no nos descalifiquemos desde el principio, sino que veamos la importancia de que los jóvenes deben ser cuidados. Es bien importante. Entonces vamos a repasar en un ratito esto, o alguien tal vez lo pueda repetir después de que terminemos. Entonces aquí dice, no sé si alguien ya quiere comentar algo, hermana Elena, o le sigo. Siga, siga. Vaya, vaya. Sigamos viendo aquí, luego al final va a compartir, ahí está ahorita, llegó Carolina. Entonces en esta parte habla acerca de lo que acabamos de mencionar. Miren, aquí menciona el asunto del regreso del Señor. Entonces, dice acá, muy seguido he dicho que para salvación, para recibir la gracia y para el disfrute de la salvación de Dios, los de mayor edad son absolutamente preciosos. Sin embargo, para la utilidad, mire, ¿para qué somos buenos nosotros? Para salvación, para recibir la gracia, para el disfrute de la salvación de Dios, nosotros, los mayores, ¿verdad? Sin embargo, para la utilidad en las manos del Señor, para el esparcir del reino del Señor y para la propagación de la obra del Señor, la responsabilidad, sin duda alguna, cae sobre los hombros de ¿quiénes? De los jóvenes. Si fuera el caso de que el Señor tarde en regresar, unos 5 años, unos 10 años, 15 o 20 años, y seguramente Dios quiere seguir laborando, hacer algo por completar su obra. Esto va a caer definitivamente en los hombros de los jóvenes, ¿ya? Esto tenemos que recibirlo nosotros, entenderlo. Esto es como tener una visión. Si yo llego a adquirir esta visión, entonces voy a cuidar a mi hijo, a mi hija, a mi jovencito, a mi jovencita, de una manera muy especial, para que pueda continuar la obra del Señor si el Señor no ha regresado. Entonces, nosotros los padres debemos entender que si el Señor no viene, la labor que Él quiere hacer en la tierra recae directamente sobre nuestros hijos. Especialmente aquí dice los que tienen 20 o un poco menos. Dice, acerca de nosotros que vivimos más de 50 años, todos esperamos estar vivos en el regreso del Señor y no tener que pasar por el río Jordán de la muerte. Sin embargo, tenemos que admitir, esto nos leyó la hermana Elena hace un momento, admitir que las condiciones de hoy, dice aquí, lo verde de la siembra, o sea, la cosecha todavía no está lista, la iglesia todavía le falta madurez. La desolación de la iglesia, hace un tiempo estudiamos esta expresión, cómo la iglesia en realidad está desolada y vacía, ¿verdad? Y luego dice aquí la escasez de vencedores. Esto es impresionante porque anhelamos ser vencedores y queremos y hablamos de ser los que vencen, pues, pero todo está en tiempo un poco futuro. Pero al final del día, esto es la situación normal de la iglesia, o la situación actual de la iglesia, ¿verdad? Está desolada, ¿verdad? Hay poco, ¿verdad? Hay poco realmente. Y hay escasez de vencedores. Pero nos dice el Señor, esta escasez y esta situación nos dice a nosotros que el Señor no viene tan pronto, ¿verdad? El Señor viene por una novia madura. Entonces, esto es lo que tenemos que nosotros ver. Si vemos esto y vemos la desolación y vemos la situación, entonces nos vamos a dar cuenta que nuestros hijos puede hacer que pasen estos tiempos duros, para lo cual debemos prepararlos nosotros. Entonces, ¿cómo se llama? Este es un asunto que necesitamos poder ver, dice aquí. No es que el Señor no quiera regresar. Bien,
Él desesperadamente quiere regresar pronto, pero nuestra condición no se lo permite, ¿verdad? Hay un versículo, por ejemplo, que dice preparar el camino, preparar calzada. Hay una carretera que debe ser preparada para que el Señor pueda regresar, y esa carretera está hecha de vencedores. Pero si no hay vencedores, no hay carretera, por lo tanto no hay venida del Señor. Esto es muy importante que lo veamos. El Señor necesita regresar. Así que a nosotros tenemos unos pocos adoquines de esta carretera del Señor, que son nuestros hijos, que son nuestros jóvenes. Por consiguiente, viendo esta situación, creemos que todavía hay una cantidad de tiempo considerable en la cual el Señor pueda y quiera completar algo en la tierra. Entonces, necesitamos ponernos como Noé en algún momento. Noé recibió del Señor una palabra. Voy a destruir la tierra con agua. Va a caer agua del cielo. Se va a inundar todo. Todos se van a morir, así que hay que hacer un barco. Entonces este mensaje lo transmitió Noé a la población que había en ese momento y no creyeron. De tanto predicar y no tener respuesta, lo que le quedó a Noé era tener a su propia gente. Así que él se puso a tener hijos. Esperó que crecieran y mientras iban creciendo les iba enseñando ese camino, el camino del arca. Él entendió y los preparó para eso y los pudo salvar. Entonces a nosotros ahora el Señor nos está hablando algo parecido, ¿verdad? El camino del Señor, camino de la iglesia, el camino de la cruz. Ahora necesitamos nosotros entender este camino y enseñárselo a nuestros hijos para que caminen junto con nosotros. Por supuesto, también debemos creer que el Señor va a regresar mañana. Esa es una manera de pensar interesante. A pesar de que necesitamos tener la visión de que pueda ser que el Señor se tarde un poco, también necesitamos esperarlo al día siguiente. Porque para el Señor 1000 años es como un día y un día como 1000 años. Entonces, es bien interesante esto. Luego el hermano aquí viene otra vez a hablar de los años. Algunos de los que tenemos 50, en 20, 30 años vamos a tener 80. Ya no vamos a estar buenos para mucho, ¿verdad? Entonces, algunos ya ni siquiera dentro de 30 años estaremos acá. Entonces, en cualquier caso, dice, si el Señor demora, que nosotros no podemos, en el caso de nosotros, que vamos haciéndonos más viejos cada vez, nosotros no vamos a poder esperar mucho tiempo. Entonces luego él lanza la pregunta, ¿quién va a continuar haciendo la obra del Señor? Siendo muy espirituales o demasiado espiritual y decir, el Señor será responsable por todos estos asuntos. Claro que eso es cierto, el Señor va a ser responsable, no se puede negar eso, pero es clara una cosa, como quiera que sea, si el Señor toma la responsabilidad directa o que Él quiera que usted hagamos algo para Él, el camino este va a ser con los jóvenes. De aquí a 20 años, aquellos que van a ser usados por el Señor, hoy están más o menos de 20 o más jóvenes, ¿ya? Entonces, no sé si vemos un poquito este asunto para contestar o para pues, preguntar un poco acerca de la carga de esta pequeña lectura. Entonces, como que nos habla un poco de caer o de aterrizar o de visualizar o que nuestros ojos sean abiertos a que si el Señor se tarda 10 a 20 años, quienes deben servir al Señor en la iglesia, como en alguna medida lo hacemos nosotros, son aquellos jóvenes que hoy estén en los 20 o menos. ¿Alguien más quisiera compartir algo, por favor? Hoy sí, hermana Elena. Ay, no. Todavía no. La nota de segunda Timoteo. Me gustó mucho porque dice en su segunda parte, dice que, no se lo voy a leer todo. Además de su conocimiento del Nuevo Testamento, Timoteo tenía desde su niñez un buen fundamento en el conocimiento del Antiguo Testamento. Él fue plenamente perfeccionado y equipado
para ministrar la palabra de Dios, no solo al cuidar de una iglesia local, sino también al afrontar la decadencia de la iglesia, la cual iba de mal en peor. O sea que, como el hermano aquí nos está hablando, va de los jóvenes. Ellos tienen de veras así como Timoteo, ¿verdad? Tuvo una buena enseñanza, dice, tuvo un buen fundamento, ¿verdad? Entonces, yo creo que como padres, ¿verdad? Tenemos que enseñarle a los jóvenes y realmente, como usted decía, ¿verdad? Porque como ellos son el futuro de la iglesia, ellos tienen que tener un fundamento, como dice aquí, ¿verdad? Y el conocimiento, ¿verdad? Porque realmente y ser perfeccionados y equipados, dice, para ministrar la palabra de Dios, ¿verdad? Esto es muy importante, ¿verdad? Porque los jóvenes tienen que aprender todas estas cosas, ¿verdad? Pero si nosotros, como dice, no damos el ejemplo, ellos no van a aprender tampoco, ¿verdad? Nada de esto. Nosotros tenemos que aprender, ¿verdad? A enseñarles a ir a la palabra, ¿verdad? Para que ellos puedan tener un buen fundamento, para que ellos puedan, como decía aquí, en lo último, ¿verdad? Que hizo Timoteo, que él afrontó la decadencia de la iglesia y él también de una iglesia local. Amén. Eso es lo que entiendo. Amén. Muy buenas, gracias. Mario, no sé si quisieras mencionar algo más ahora, después de la consideración esta. No. Tenemos unos 9 minutitos. Una vez más, quisiera en lo que tal vez voy a hablar unos 4 minutos y los que no han compartido tal vez nos pudieran decir algo. Una cosa que menciona esto muy interesante es que el versículo nos muestra la manera en que Timoteo fue preparado, ¿verdad? Dice, en lo que has aprendido, alguien le enseñó. De lo que estás convencido, esa enseñanza se convirtió en una certeza, en una seguridad. Luego dice, sabiendo de quiénes has aprendido, lo que le mencionaba la hermana Elena. Esta gente que le enseñó le dio un ejemplo, ¿ya? ¿Quiénes eran? Y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. O sea, que desde que era niño él conocía especialmente los relatos del Antiguo Testamento, lo que él podía manejar o lo que él podía recibir, las cuales hoy día, dice, te hacen sabio para la salvación por la fe en Cristo. Entonces, una vez más, lo que compartía la hermana está muy bien, ¿verdad? Los que nos comparte, es el ánimo y el ánimo que nos da el Señor a que a nuestros hijos hay que enseñarles, ¿verdad? Hay que enseñarles a modo de que esta enseñanza se vuelva una certeza y una seguridad. Esto es lo que nos muestra un poco este versículo. Luego el hermano aquí nos hace ver un poco el tema de los adultos, que la importancia de que si Dios quiere hacer algo de aquí a 5, 10, 15 o 30 años, esto que quiera hacer Él en ese momento futuro va a depender de los que tienen hoy 20 o menos. Entonces, pero a estos que tienen 20 o menos, Dios no los va a poder usar si no son enseñados en este tiempo, si no son convencidos en este tiempo, ¿verdad? Si no son cimentados en este tiempo. Entonces, ¿quiénes hacen esa labor? Nosotros. No es que nos descalifique Dios para lo que Él quiera hacer en el futuro, pero en el futuro igual nos va a costar mucho, sino que también nos habla de lo que nosotros podemos y debemos hacer en este tiempo. ¿Ya? Los jóvenes, por supuesto, ellos son los que van a estar en el futuro vivos y bien fuertes. Nosotros en un futuro, en 20, 30 años, vamos a estar y algunos no vamos a estar. Entonces, esa es una visión muy interesante. No es algo para descalificar a los adultos y a los viejitos, pero es más bien para que entendamos nuestra función. Eso es con relación a lo primero, al versículo y este primer párrafo. Y luego, pues, insiste en este asunto de la importancia de estos muchachos, ¿verdad? De ver 5, de aquí a 5 años, de aquí a 10 años. Eso es lo que tenemos que empezar a ver. ¿Sí, alguien más quiere mencionar algo?
Estaba considerando un poco lo que decía la hermana Elena y que decía también el versículo acerca de lo de que tenemos que, bueno, tienen que tener un fundamento. Y me ponía a pensar ahorita que sí es muy cierto lo que compartía la hermana, pero para que nuestros jóvenes, para que nuestros hijos, nuestros nietos, sobrinos, lo que primos o lo que tengamos a nuestro cuidado, para que ellos puedan tener este fundamento, nosotros tenemos que tenerlo primero, porque nosotros somos los que les vamos a enseñar a ellos. Amén. Entonces, si nosotros no tenemos este fundamento, si nosotros no comemos del Señor, si no pues disfrutamos de las riquezas del Señor y de alguna manera hay algún crecimiento en nosotros, entonces no vamos a poderlo. En mi caso, sería con mis hijos, ¿verdad? Entonces, primero tengo que tener o asirme del Señor, disfrutar del Señor y para poder darles a ellos. Es como una despensa, ¿verdad? Si yo necesito tener las cosas para un mes, voy y las compro y tengo ahí para darles, ¿verdad? Pero si no tengo del Señor, si no tomo del Señor, entonces no les voy a poder dar este fundamento que ellos en algún momento van a necesitar. Amén. Amén. Sí, muy bien. Muy bien, hermanos y hermanas. Estamos ya por 5 minutos por terminar. Recordemos este pensamiento también que quisiera transmitirles, que es que nosotros no asumamos que nuestros hijos ya están inspirados, que ya han aprendido, y no descalifico ni su trabajo ni mi trabajo, sino que esta palabra la estamos recibiendo para que este trabajo sea mejorado, ¿verdad? Que sea intensificado. Eso es lo que debe pasar en este caso, ¿verdad? Que nuestro trabajo con nuestros hijos, que lo que sea que estemos haciendo, lo hagamos mejor. Por ejemplo, lo que mencionaba Carolina es importante. ¿Qué le voy a enseñar a mi hijo si yo no he aprendido? Entonces, el llamado es a aprender, ¿verdad? Aprender, y algo que yo aprendo se lo puedo transmitir a él o a ella, pero es de esto lo que se trata, ¿verdad? De que no nosotros solo digamos, sí, porque ya estamos en la iglesia, ya nuestros hijos son esto o son lo otro. No, eso requiere una labor. Que mi hijo llegue a ser una semilla del evangelio, que mi hija llegue a ser una semilla del evangelio, eso es producto de la labor que yo haga hoy. En otras palabras, si yo espero que mi hijo y que mi hija dentro de 10 años sean aquellos que sigan y que lleven la obra del Señor y lleven adelante a la iglesia, hoy los debemos preparar a ellos. Hoy los debemos implementar y animar a ellos, para lo cual nosotros pues ya tal vez estamos hasta un poco atrasados, así que necesitamos volver a tomar estas lecciones, entrar en el Señor, porque si no, ellos no son animados cuando cumplan 20 y 30 años, son aquellos que crecen y se van de la iglesia, ¿verdad? Amén. ¿Alguien más que quiera mencionar algo? Amén. De cualquier forma, podemos volver a repasar la reunión en un rato, ¿verdad? Pero permítanme nada más.